hipertensión, la diabetes, ¿cómo se llama? La dislipidemia, la obesidad, la apnea obstructiva del sueño, todo lo que conlleve síndrome metabólico y sucedáneos. Pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando en el vaso? En el vaso lo que tenemos es un estado de hipercoagulabilidad. El proceso aterosclerótico es un proceso inflamatorio, como vamos a ver un poquito más adelante, y ese proceso inflamatorio hace propenso que toda el vaso, pues, que está en contacto con esa sangre, esté en un proceso de inflamación continua, con muchos factores procoagulantes, proinflamatorios, todo el tiempo. La disección de la placa aterosclerótica es, en definitiva, una de los factores muy importantes para producir el síndrome coronario agudo. Finalmente, la placa aterosclerótica llega un momento en donde se empieza, por las fuerzas de cizallamiento y otras fuerzas que vamos a ver un poquito más adelante también, llega un momento en que se vence, se rompe y produce esa cascada de coagulación en ese momento y obviamente la oclusión del vaso. Disfunción endotelial inherente de lo mismo, de la misma razón de la inflamación. Todos los procesos vasodilatadores, producción de óxido nítrico y demás se encuentran totalmente mermados o distorsionados durante el proceso aterosclerótico. El embolismo, ¿por qué? Porque incluso cuando se rompe una placa a lo mejor no llega a producir totalmente la oclusión, pero sí existe un coagulito que de repente se va desprendiendo cachitos y ese pequeño coagulito se va hasta el fondo del árbol coronariano y ¿qué pasa? Pues tapa esa pequeña parte en donde llegó, entonces a lo mejor no produce un infarto en una región muy grande, pero sí empieza a producir microinfartos en otras partes. Además de que no solo el trombo es el que emboliza, también podemos tener componentes de calcio, colesterol o trozos de placa incluso. Y finalmente, bueno, la aterosclerosis. Todo esto es un proceso sistémico, en realidad, no es exclusivo del corazón, es sistémico, en donde tenemos ese estado proinflamatorio, procoagulante, ¿de acuerdo? No es por eso de malo pensar que si tú tienes enfermedad coronariana puedes tener enfermedad vascular periférica y la inversa, que tengas enfermedad vascular periférica, de hecho es incluso mucho más frecuente llegar a tener enfermedad coronariana, ¿de acuerdo? Entonces, dicho sea de paso, vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Uno de los primeros reportes de epidemiología que se hicieron en el país fue orgullosamente mi hospital, o uno de los que participó, que se llama Renacica, y luego se sacaron el Renacica 2, y ahorita están yo no sé ni cómo se llama, pero pues como ya no estoy metido ya tanto en estos registros, y estoy en otro tipo de registros, pues evidentemente siguen y seguirán, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos demostró? Primero, que en México la cardiopatía isquémica es la primera causa de mortalidad en mayores de 60 años. O sea, la importancia de esta patología es enorme. Obviamente nos hace pensar, pues, cuántos pacientes hipertensos tenemos, cuántos pacientes diabéticos tenemos y cuántos con hipercolesterolemia tenemos. Y es evidentemente proporcional a todo eso. Es la segunda causa de mortalidad de la población general, o sea que independientemente incluso de la edad, en México seguimos hablando de que el infarto o la cardiopatía isquémica y sus consecuencias son una causa de las más importantes de mortalidad en cualquier grupo de edad. En el 2006 se esperaba que más de 6 millones de personas tuvieran infarto agudo del miocardio y un aumento de la prevalencia hasta un 33%. 33%, no sé si se dan cuenta de lo que es eso, pero es un tercio de la población, es un montón. 50,000 muertes en el 2003 por cardiopatía isquémica y 10% de todas las causas de mortalidad. De todas las causas de mortalidad, ¿de acuerdo? Si ustedes engloban todas las cardiopatías, o más bien todas las causas cardiovasculares, es en definitiva la primera causa de muerte. Pero si desmenuzan eso a cardiopatía isquémica, la cardiopatía isquémica gana por mucha a todas las causas cardiovasculares, ¿de acuerdo? Una de las cosas, por ejemplo, es decir, la muerte súbita es un fenómeno
que en su 97%, 98% es una causa cardíaca. Y de esos, el 80% es por infarto. Entre el 70 y el 80%. Los demás son arritmias, taquicardias ventriculares, disecciones aórticas, otro que vamos a ver también después, pero al fin y al cabo cardiovascular. Es decir, en realidad somos la primera, bueno, no somos, es la causa cardiovascular la primera causa de muerte a nivel nacional. ¿Ok? Este nada más para que vean. Este es pirámide poblacional que conocen muy bien, hombres, mujeres. Lo que está en rojo y en amarillo es el porcentaje en esa población que estudiaron de pacientes con dislipidemia. Ay, canijo. Hay poblaciones que tienen hasta el 51, 52%, 59, 62%. En las mujeres un poquito más añosas ni tan añosas, de 50 años en adelante, ya prácticamente la mitad tiene dislipidemia. Una cosa terrible, terrible. Y obviamente es uno de los grandes factores de riesgo cardiovascular, no tengo que decirles. Esto es todavía más preocupante. Tenemos una población que no solo tiene un factor, sino 2, 3 o hasta 4 factores, hablando de glucosa en ayuno, o intolerancia a la glucosa o diabetes, como quieran llamarle, colesterol, hipertensión arterial y obesidad. Pues estamos hablando que el 70% de nuestra población tiene por lo menos un factor. Y aproximadamente un 35% tiene 2 o más. O sea, es muchísimo. Eso quiere decir que vamos a ir cada vez más y más y más con tener que lidiar con este tipo de problemas. En la aterosclerosis sabemos que existen factores que nos predisponen y que no podemos hacer absolutamente nada para cambiar que seamos propensos a tener este problema. La edad, pues no podemos echarnos para atrás, ¿verdad? Género, desgraciadamente los hombres tenemos mayor prevalencia desde más jóvenes, pero las mujeres en el momento que llegan a la menopausia nos alcancen y hasta nos ganan en su momento dado. Y genéticamente hablando, pues familiares directos, generalmente, ¿cuál es la edad que se considera, factible, pues, para transmisión vía genética, pues, como un factor predisponente? Porque no es nada más para cardio, eso aplica para muchas otras especialidades. Bueno, se supone que un infarto en menos de 50 años, incluso 45 años, lo ponen como límite, es altamente probable que tenga un componente genético, ¿sí? Muchos de ellos son dislipidemias familiares, por ejemplo. Factores modificables, tabaquismo. El suspender el tabaquismo disminuye en un 60% de la probabilidad de infarto. Nada más el suspender el tabaquismo. Hipertensión arterial, dislipidemia, sedentarismo, diabetes. Estos son enfermedades que han venido de la civilización o de la falta de civilización, por llamarlo de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque son enfermedades que hemos ido adquiriendo con el tiempo en nuestra población. Fármacos que ayudan a disminuir el riesgo. La aspirina, el beta bloqueador, IECA. Y yo aquí, además de la intervención o de las intervenciones, porque pueden ser múltiples, agregaría también incluso la atorvastatina, rosuvastatina, los hipocolesterolamiantes, pero ¿cómo se llaman? Estatinas, gracias, muy amable. Entonces yo agregaría las estatinas. ¿Por qué? Porque las estatinas tienen un efecto que se llama efecto pleiotrópico, que es justamente estabilizador de la placa y en su momento dado incluso logran revertir ligeramente o logran revertir hasta cierto punto la placa aterosclerótica. Este se los dejé como una antecedente de la transición epidemiológica. Este fulano, imagínate desde cuándo, 97 a 55 a.C., dijo: en los tiempos primitivos el hambre enviaba los cuerpos extenuados a la muerte. Ahora, en cambio, los lleva a la tumba
la prosperidad. Por nuestro modo de vida, ya no nos vamos por infecciones. Bueno, en este país todavía en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero ya es mucho menos el porcentaje. Pero lo que sí es que estamos empezando a tener también la enfermedad de los de primer mundo sin haber salido del tercero todavía. Un poquito de anatomía o histología más bien de la arteria, para que recuerden, una arteria tiene una adventicia en su parte más externa, una media que es la parte muscular, la íntima y finalmente el endotelio, ese órgano tan maravilloso, órgano endocrino más grande que tenemos, no es la piel, es el endotelio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque secreta una grandísima cantidad de sustancias que ahorita van a ver. El corte histológico con las 3 capas. Este es un ultrasonido, estos dos son ultrasonidos intracoronarios. Se hacen con sondas muy delgaditas que son de aproximadamente como de un French, un medio French, una cosa así, son muy delgaditos. Se llaman, bueno, son 0,14 más bien, 0,14, que son sonditas chiquititas, y lo que tienen es la sonda de ultrasonido va girando sobre su propio eje y hace que se vea la parte circular. En medio es la sonda y todo esto es el vaso, el lumen del vaso. Y puedes medir el diámetro del vaso, puedes determinar el grosor de una capa o de una placa de colesterol, medir el porcentaje total de la arteria con respecto al verdadero lumen después de la obstrucción del vaso, en fin, nos permite hacer valoraciones mucho más precisas de todas las arterias y todos sus segmentos. El flujo sanguíneo, ¿cómo es el flujo sanguíneo en el corazón? Yo sé que la coronaria, perfecto, pero ¿cómo se perfunde? ¿En qué momento del ciclo cardíaco se perfunde el corazón? ¿Por qué? Porque cierta cosa, si se contrae el músculo, esto hace que los brazos colapsen. Entonces tiene que relajar el músculo para que se pueda perfundir. Ok. Sí y no. Sí, tienes toda la razón en realidad. La parte del corazón izquierdo, el derecho no. ¿Por qué? Porque más que la contracción y que los colapse en sí, es el aumento de la presión. El corazón izquierdo tiene que levantar a 120 minutos de mercurio. Entonces, en el momento que está levantando, está igualando la presión que está mandando en todas sus paredes. Bueno, digamos es un gradiente. Entre más hacia el endocardio estés, más tensión hay, entre más hacia el epicardio se empieza a liberar. Entonces, en el momento que se relaja, efectivamente, es cuando se libera esa presión y ya sube la presión de la aorta con respecto a la de las paredes del corazón y en ese momento perfunde. Pero el ventrículo derecho no levanta esas presiones. Entonces, el ventrículo derecho tiene la ventaja, pues, en ese sentido, de que puede perfundirse tanto en sístole como en diástole. Pero efectivamente, aquí es un poco esquematizado la presión de aorta, la presión del ventrículo izquierdo, el flujo coronariano, y el flujo venoso coronariano. Y ven cómo con la adenosina va disminuyendo todo eso, incrementa mucho más, al momento de bajar la presión, incrementa mucho más el flujo, porque ya no está manejando tanta presión. Y si ustedes lo ven diferente en consumo de oxígeno, vean cómo el consumo de oxígeno va a incrementar también la fuerza de contracción y por lo tanto la obstrucción que va a producir al flujo de sangre. Un corazón de una persona que está sometida a estrés está con un consumo de oxígeno elevado y eso quiere decir que su contractilidad va a estar aumentada y por lo tanto la perfusión va a estar un poquito disminuida también con respecto a lo normal. Y la inversa es también lo cierta, es decir, un corazón que ya está bajo tratamiento con betabloqueadores, que disminuyen el estrés parietal, que disminuyen la frecuencia cardíaca, que disminuyen todo ese tipo de cosas, va a disminuir consumo de oxígeno, va a bajar un poquito la contractilidad, sí, pero va a mejorar su perfusión. Entonces es uno de los mecanismos por los cuales los betabloqueadores funcionan. Ok, lo que decíamos, en diástole, esta es la arteria epicárdica y es la vena. Y vean cómo del epi al endocardio va incrementándose la presión incluso en diástole. Y
cuando existe la sístole, la presión incrementa en forma importante y existe hasta cierto grado como de regurgitación, porque finalmente incrementa de tal forma que supera la presión de aquí y se regresa un chirris hacia atrás. Y no permite libre flujo de sangre durante la sístole. Entonces, efectivamente, no es tanto compresión, sino es aumento de presión, lo que comprime de alguna forma, pero sobre todo la presión hace que regrese un poco. ¿Ok? ¿Tendrás una pila? Este también igual para más o menos, ¿cómo se dice? Simular un poquito esto. Sí da, pero ya está marcando ahí. Ahora, con la presencia de una lesión en la arteria epicárdica, si de por sí el flujo puede disminuirse en el momento de la contracción de la sístole, ahora imagínense con una de este tipo. Evidentemente se disminuye mucho más y se produce menor perfusión como tal del corazón. El endotelio, les decía, es un órgano endocrino grande, extremadamente complejo. Yo al cambio si quieres, no te preocupes, sí. Un órgano endocrino muy grande, extremadamente complejo, con secreción de muchísimas sustancias, entre ellas, como les comentaba, óxido nítrico, secretan en la superficie del endotelio moléculas que son de antiadhesión y antimigración para evitar justamente todo ese tipo de inflamación. Antitrombosis, porque tiene toda la parte recubierta con antitrombótico, justamente para que no se produzcan coágulos y ese tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay ciertos lugares en las arterias, en todas las arterias, incluyendo las coronarias, en donde existe este estrés tangencial. ¿Qué quiere decir estrés tangencial? No es lo mismo tener un tubo al infinito, que no cambie ni de diámetro, que no cambie de dirección, en donde yo le echo agua y no tiene resistencia y va solito, a poner un tubo grandote e empezarlo a dividir, darle curvas, darle formas. Todos esos lugares donde hay cambios importantes en tangenciales, pues, donde hay bifurcaciones de arterias, son sitios que son susceptibles a poder tener mayor estrés, mayor lesión, cizallamiento, se llama fuerzas de cizallamiento hacia el endotelio, que van a producir inicialmente una pequeña placa, que esa pequeña placa se puede remodelar hacia afuera, que es, digamos, lo ideal, en el sentido de que el lumen interno no se modifica prácticamente nada y eso permite que el flujo siga siendo laminar, no hay obstrucción, no hay más cizallamiento, se mantiene, ¿de acuerdo? A otro tipo de remodelamiento que es una fibroproliferación constrictiva, en donde empieza a haber una restricción del flujo, donde empieza a haber un incremento de la presión. Acuérdense que estos pues, son tubos, digo, no es nada complejo. Al fin y al cabo, digo, yo que soy arritmiólogo, la verdad, esto le cierran aquí, incrementan la presión atrás, empieza ese aumento de presión, empieza mayores fuerzas de cizallamiento y mayor remodelación. Y finalmente, la otra remodelación, la que es inversa, la dilatación, que esa es extremadamente protrombótica y proinflamatoria porque produce mucha turbulencia. En el momento que existe turbulencia habrá mayor inflamación, dígase aquí o allá. Pero en la otra incluso hay éstasis sanguínea. Acuérdense la teoría de Birkhoff, estado protrombótico, éstasis sanguínea, ¿y cuál es la tercera? Y lesión endotelial. Cumplimos con las tres. Entonces, evidentemente, pues está en riesgo de poder tener un infarto o una formación de un coágulo, pues, y obstrucción y infarto final. La formación de la estría grasa, esa es la primera lesión. Hay reportes patológicos que incluso en chamaquillos de 3 años ya existen estrías grasas en la aorta. Entonces, para que vean desde qué edad se empieza a formar todo este tipo de problemas. Una pregunta. En ese caso, en los niños, ¿cómo podemos saberlo? Yo busqué, decía que los niveles de colesterol y triglicéridos varían mucho en los niños y de hecho no se ha como estandarizado estos valores. Si vemos a un niño que tiene una alimentación mixta o que le dan de todo al niño, ¿cómo podríamos captar en un momento
óptimo y que no vaya a desencadenar esa enfermedad? La primera causa de infarto en niños son dislipidemias familiares. Entonces, mi opinión, digo, esto es ahora sí que opinión, no es basado en evidencias así, pero mi opinión es, si quieres buscarle al niño, primero buscar a los papás. Si tu papá tiene una dislipidemia terrible o la mamá tiene una dislipidemia terrible, ese niño lo tienes que mantener en vigilancia. Porque son niños que se infartan a los 5 años, a los 10 años, pero imagina un infarto a esa edad. Y que aparte les dan infartazos como los buenos jóvenes. Se les ocluye la DA y se les muere la mitad del corazón. Formación de estría gracia, entonces infiltración del LDL, se modifica, lipoproteínas, se llega al macrófago que incluso empieza a producir, puede hacerse el endotelio toda una inflamación. Esa inflamación promueve ya las moléculas de adhesión. Acuérdense que el endotelio tenía moléculas de antiadhesión, ahorita ya es al revés, ya tiene moléculas de adhesión, empiezan a llegar macrófagos, linfocitos T, empieza a haber endocitosis de todo el componente graso que está, y empieza entonces de la estría grasa, empieza a formarse verdaderamente la placa de colesterol poco a poco. Y como ven ustedes, se vuelve una cadenita en donde todo el mundo empieza a entrar, todo el mundo se empieza a activar y empiezan a activarse más células T, células de macrófagos, empiezan a secretar más citocinas, protrombina y N cantidad de ¿cómo se llama? De moléculas, factor tisular, y empieza todo un estado de la perpetuación del estado proinflamatorio. Un marcador excelente de ese estado proinflamatorio es justamente la proteína C reactiva, ¿de acuerdo? En pacientes que tú sospechas que tiene enfermedad coronariana o que incluso llega por un evento agudo, un evento isquémico agudo, el PCR es una buena forma de saber qué tan descontrolada está la cosa o no, ¿de acuerdo? E incluso el riesgo de nuevos eventos a corto plazo. ¿También se puede pedir procalcitonina en ellos? No. Finalmente se forma la placa de colesterol, donde tenemos el core lipídico, que es como donde están todos los detritos celulares, el calcio, lo que quedó de colesterol, de macrófagos y demás. Y quiero que pongan atención cómo diseca la placa, en pocas palabras, la arteria, quedándose parte del endotelio y de la media, llevándose parte de todo el endotelio con la media y con una infiltración en toda la arteria, tanto de células inflamatorias como de la misma placa como tal, y va disminuyendo, o se va remodelando, como dijimos, ya sea hacia afuera en forma excéntrica o concéntrica o incluso dilatación completa de la arteria. Una de las variantes de la aterosclerosis es la ectasia coronaria, que es, no sé si alguno de ustedes ha visto la ectasia que se produce después de una arteritis de Takayasu, que tienen zonas de dilatación, zonas que parecen como de estrechez, pero en realidad son de diámetro normal. Los pacientes que hacen este tipo de enfermedad hacen mucha dilatación e incluso luego zonas de estenosis. Entonces imagínate, tienes zonas de mucha turbulencia, flujo lento, turbulento, y con zonas de alta presión porque no puede pasar. Y esas son las peores combinaciones que uno puede imaginarse, evidentemente. Entonces, poco a poco tenemos, esta es la historia natural de la placa de colesterol. Desde las células espumosas, de la estría grasa, lesión intermedia, ateroma, la placa fibrosa con su capuchón y ruptura del mismo. Y el momento que se rompe es cuando se culmina hacia lo que es el síndrome coronario agudo. Anteriormente solo hablábamos de la placa vulnerable, es decir, la placa que tenía adelgazamiento del capuchón fibroso, que ya tenía cierta lesión del mismo, pero en realidad nos hemos dado cuenta que tenemos que hablar de vulnerabilidad en general, porque incluimos al paciente, un paciente que es diabético, que es hipertenso, que tiene todo un sistema que le está promoviendo todavía más esto y que aparte tiene otro tipo de comorbilidades que pueden incluso agravar más. Es una placa vulnerable y es una sangre vulnerable porque es una sangre que está totalmente activada
y que a la menor provocación puede empezar a hacer trombos, puede empezar a hacer cascaditas y evidentemente producir el síndrome coronario agudo. La cascada isquémica, esto es algo extremadamente interesante, son los procesos por los que pasa el músculo cardíaco durante la isquemia, desde los primeros minutos hasta que se completa la necrosis. Si ustedes ven, inicialmente se va problemas de relajación. ¿Por qué creen que es el problema de relajación? ¿Cómo es la contracción muscular? ¿Qué se necesita para una relajación muscular? A, T, P. Muy bien. El ATP, si ustedes recuerdan, cuando existe contracción muscular se disocia el ATP a ADP más fosfato, shalala, y para que se pueda volver a relajar el músculo necesita llegar un nuevo ATP. ¿Y quién creen que empieza a escasear de primero? El ADP. Efectivamente. Entonces, simplemente no logra relajarse en forma adecuada. Son los primeros trastornos de relajación, los trastornos de isquemia. De ahí empiezan los trastornos de contracción, evidentemente. La falla cardíaca, o de llenado más bien, más que de falla cardíaca. Y empiezan los trastornos electrocardiográficos y hasta el final, el dolor. O sea, todo esto es subclínico. ¿De acuerdo?